a continuar con los gráficos. Entonces, voy a utilizar el mismo ejemplo de bebés, que lo tengo aquí. Sí, y mira, lo puedo poner aquí, tengo espacio. Entonces, voy a utilizar el mismo ejemplo de los bebés, esta tabla que yo tengo aquí, para dibujar gráficos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver básicamente 3 tipos de gráficos en esta clase. Será, por un lado, un histograma, que es el gráfico que nos sirve para entender más los datos que estamos viendo. Para un histograma no necesitamos más que esto, lo hemos ya escrito. Después vamos a ver un gráfico de barras acumulado, un gráfico acumulado. Y finalmente vamos a encontrar cómo hacer con este gráfico de barras acumulado, vamos a encontrar cuáles son los cuartiles y vamos a ver cómo vamos a construir un diagrama de cajas y bigotes. Los diagramas de cajas y bigotes, o sea, todo esto lo que vamos a hacer a partir de ahora, de alguna manera, es para bueno, pues representar gráficamente estos datos, porque bueno, pues cuando tenemos pocos datos, como incluso cuando tienen bebés, pues podemos más o menos hacernos una idea de lo que está pasando, ¿no? Pero imaginaros que tenemos, pues hacemos el mismo estudio ahora para 10.000 bebés o 100.000 bebés. Entonces tendremos unas tablas muy grandes y será muy difícil leerlas y no nos gustará leerlas en general. No encontraremos dónde están. Nosotros, los humanos no somos ordenadores, ¿no? Tenemos una visión, tenemos una manera de entender el mundo que muchas veces es visual. Entonces, al final, los gráficos son eso, una representación visual de nuestros datos. Entonces, eso nos interesa mucho a nosotros como humanos para entender lo que está pasando. Entonces, un histograma es simplemente el gráfico pues, más directo que podemos hacer y lo voy a intentar hacer aquí. Entonces, para un histograma vamos a necesitar las 2 primeras columnas de mi solo, las 2 primeras columnas de mi tabla. Una es el número de bebés y la otra es la altura que tiene cada bebé, ¿no? Y nada, pues vamos a hacer un eje, 2 ejes. Un histograma necesita de 2 ejes. Un eje que le vamos a llamar el eje de las X, ¿no? El horizontal. Y vamos a poner pues nuestra variable, X, Y. Que en este caso será la altura de los bebés y el tema va a tener unidades de centímetros. Y por otro lado, en el eje vertical vamos a poner cuántos bebés tenemos en cada caso. Por lo tanto, vamos a poner aquí bueno, podemos poner una N, vamos a poner una NI. Si no, también podríamos poner una NI, se estaría refiriendo al número de bebés. Pero muchas veces cuando nosotros hacemos estadística o cuando no queremos saber tanto el número absoluto de bebés, sino queremos saber el porcentaje de bebés que están midiendo estos entre 47 y 49. Y eso se le llama frecuencia relativa. Entonces, es indiferente poner en el eje de la Y. Hay algunos gráficos que tienen la frecuencia, la NI, que sería la frecuencia absoluta, y hay otros gráficos que tienen la frecuencia relativa. Entonces, nada, yo, pues para esta clase siempre me parece más intuitivo hablar de frecuencias relativas, por lo tanto, nada, voy a crear otra columna, os he dicho que yo tenía permitido crear tantas columnas como a mí me apetecieran. Voy a crear otra columna que la voy a poner aquí. A ver si me cabe y no me queda nada todo demasiado apelotonado. Yo lo siento. Vamos a poner otra columna que se llame F pequeña. Y se va a ser la F pequeña simplemente la frecuencia relativa. ¿Y cómo voy a calcular la frecuencia relativa? Pues es muy fácil. Simplemente voy a coger el valor de la columna NI, ¿no? 10 para el primer valor, y lo voy a dividir entre el total de bebés que tenía, entre 100. Pues 10 entre 100 me va a dar 0,1. Pues nada, el 0,1 va a ser el porcentaje o la frecuencia en las que vamos a encontrar bebés que estén comprimidos entre 47 y 49 centímetros.
Igual con el segundo vamos a hacer pues 50 entre 100, 0,5. 0,5. 20 es 0,2. Y por último, el último 20 es 0,2 también. Sí. Esta es la frecuencia relativa. Y el histograma, pues lo podemos dibujar o bien con la n o bien con la f, pero es que nos va a dar lo mismo, porque si te fijáis, es lo mismo solo dividido entre 100, ¿no? Pues simplemente a mí me gusta y en general es más normal ver histogramas que tienen la frecuencia relativa en el eje de la y, en el eje vertical. Entonces, yo simplemente voy a poner esto. Y nada, para construir el histograma, pues yo lo que voy a fijarme es en la columna de las XY, porque os los he puesto en el eje horizontal y en el eje vertical. Y ponemos, pues el primer valor es, la primera caja de bebés es entre 47 y 49. Pues el primer valor lo voy a poner aquí, siempre, en 47, el segundo en 48, el tercero en 49, después 50. Y después 51, y después 52, 53, 54 y 55. ¿Eh? Y el primer bebé, o sea, la primera caja de bebé va entre 47 y 49, ¿no? Por lo tanto, voy a subir y la voy a poner a una altura de 0,1. Es la altura. Pero, uy, siempre. 0,1, 0,1. Y voy a poner igual 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 para tener mi escala hecha ya. Me va a servir 0,2, 0,2, 0,3. Ay, por favor, qué difícil. Coger la mano. La mano nos centramos aquí. Sí. Y ahora el lápiz. Con el lápiz escribimos, ¿no? El 3. Vosotros que seguramente lo hacéis en una libreta es más fácil. 3, 0,4 y por último 0,5. Yo lo quiero hacer pues tan a escala como sea posible. ¿Y qué significa escala? Pues que las distancias entre el 1 y el 2 pues sea la misma que entre el 2 y el 3. Pero claro, es muy difícil. Entonces, al menos en una pizarra así. Entonces vosotros pues simplemente intentad pues hacerlo más bonito, porque como más bonito lo hagáis, y después os explicaré por qué, como más bonito lo hagáis, mejor os saldrá todo, mejor os saldrán las cuentas. Y después os explicaré por qué y después motivaré esta idea, pero de momento vamos simplemente a intentarlo hacer bien y ya está. Entonces, vamos a hacer una caja que vaya entre el 47 y el 49 y tiene una altura de 0,1, por lo tanto lo vamos a hacer hasta aquí. La segunda caja va entre el 49 y el 51 y tiene una altura de 5. Lo vamos a hacer. La tercera caja va entre el 51 y el 53 y tiene una altura de 2. Pues más o menos a la altura del 2 yo pongo esta caja. Y la tercera caja pues me resulta muy fácil porque es igual. Entonces simplemente la pongo igual. Y aquí ya tenemos nuestro histograma. Esto es un histograma. Lo voy a poner aquí. Histograma. ¿Sí? Y esto nos ayuda porque visualmente nosotros vemos, así, sin mirar números y cosas raras, pues vemos que, bueno, pues que tenemos que la mayoría de los bebés miden alrededor de 50 centímetros, ¿no? Y la mayoría, cuando digo la mayoría, digo el 50%, porque la frecuencia relativa nos da una proporción de bebés que hay, ¿no? Ya no nos habla de la cantidad absoluta de bebés, sino nos dice, vale, ¿qué proporción hay de bebés en nuestra muestra que miden 50 centímetros? Pues en este caso, pues el 50%, ¿no? Y después nos dicen que hay pocos bebés que son más bajitos que esto, por algún motivo, y la misma cantidad de bebés, el 20% y el 20% que son altos, que son un poquito más altos, por algún motivo, pues yo no sé por qué, pues han nacido así, pues han nacido así. Os dais cuenta que si yo cojo más bebés,
¿no? O si cojo cajas más pequeñas, pues encuentro mejores datos, el error disminuye, ¿no? Si yo cojo muchos bebés, quizá esta distribución se empieza a parecer a una distribución gaussiana, ¿no? Como una campana de Gauss, que es algo que en estadística es muy importante, pero no es muy importante porque sí, sino es muy importante porque es que aparece mucho en la naturaleza. Una campana de Gauss es una distribución. Yo os animo a que lo escribáis en Google como es. Yo la enseñaré, por supuesto, y hablaremos muchísimo de la distribución gaussiana, pero bueno, de momento no. Entonces, yo os animo a que busquéis qué es, si no lo sabéis, una distribución gaussiana y veáis que, bueno, pues que es una distribución simétrica, que tiene un máximo y tiene dos colas que son largas, que eventualmente estas matemáticamente nunca llegan a ser cero, pero de forma estadística sí que consideramos un rango donde empieza y acaba la campana de Gauss. Pues entonces, lo que os quería decir, pues nada, que en la naturaleza muchas ah, cosas, muchas medidas, alturas, pesos, muchas cosas, cuando las mides, pues resulta pues que son distribuciones gaussianas, ¿no? Y eso no se nota tanto quizá cuando utilizamos 100 valores o cuando utilizamos cajas de 2 centímetros, pero cuando utilizamos cajas más pequeñas o cuando cogemos muchos más valores, pues se empieza a ver más esa forma gaussiana inherente de la naturaleza que está detrás de muchísimas cosas. Entonces hablaremos de la campana de Gauss, pero de momento. Ujú. Entonces, aparte de, esto es un histograma, ¿no? Pero aparte del histograma, tenemos o vamos a hablar del siguiente diagrama, que es un diagrama de frecuencias acumuladas. Entonces, un diagrama de frecuencias acumuladas no es nada difícil, no es más que crear una nueva columna en la que parecida a la F, esta que he creado, pero en la que yo iré acumulando la frecuencia a medida que vaya creciendo en mi variable. Vamos a ver cómo funciona esta historia. Entonces yo lo voy a poner aquí apelotonado, lo siento, pero es que si no, ¿dónde lo pongo, no? Lo voy a poner aquí y voy a poner una F mayúscula, voy a poner una F mayúscula en la que ya esta F mayúscula yo la voy a llamar frecuencia acumulada. ¿Sí? Y esta F mayúscula va a ser simplemente la F sumando todo lo que me encuentro antes. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer caso, 0,1 más antes. ¿Qué hay antes del 0,1? Nada, pues entonces simplemente 0,1. El segundo valor de la frecuencia acumulada, pues va a coger el 0,1 y se lo va a sumar al 0,5 y lo voy acumulando así. Pues 0,1 más 0,5 son 0,6. 0,6. El tercero, pues le sumo el 0,2, ¿no? El 0,8. Y el cuarto, finalmente, pues le sumo el último 0,2 y eso. ¿Sí? Esto es una frecuencia acumulada. Veis que voy acumulando el que tengo antes. Y eso nos da siempre, como resultado, nos tendría que dar siempre al final un 1. Por lo tanto, esto es como un truquito que vosotros, si obtenéis el 1, pues está bien. Si no, por algún motivo, no habéis obtenido aquí un 1, es que os habéis descontado de algo y os habéis dejado algún bebé. ¿Sí? Si os da un 0,099, perdón, 0,999, pues ya está bien, es que os habéis dejado algún decimal, ¿no? Pero bueno, tened en cuenta que el último valor de la frecuencia calculada siempre tiene que ser 1. Y entonces vamos a intentar aquí pintar un poco al lado de mi histograma, vamos a intentar pintar no el histograma, sino el diagrama de frecuencia acumulada. Y para ello, pues voy a intentar moverme un poco en la pizarra. A ver si cojo la mano, me muevo. Sí. Cojo la mano, me muevo. Y como solo necesito esto, información, pues me voy a poner aquí. ¿Vale? Y otra vez voy a intentar hacer el diagrama más fácil posible, la forma más fácil posible, o sea, perdón, más fácil, más bonito posible. Y voy a intentar, pues bueno, pues nada. Es igual, tengo que hacer lo mismo, en plan,
el eje de abajo. Ay, ¿por qué no? Porque no tengo el lápiz. Ahora tengo el lápiz. Voy a poner una línea recta que va a ser mi eje de las X y que va a tener centímetros como unidad. Y voy a empezar a contar, no, 47, 47 y 48, aquí 49, aquí 50, aquí 51, aquí 52. Ya lo estaba haciendo demasiado bien, porque es demasiado casualidad. Vamos a borrar. Voy a poner aquí el 53, 54, por último el 55. ¿Sí? Y en el eje, este es el eje horizontal que contiene mi variable. Este es el eje horizontal. Voy a tirar un poco para allá la flecha. ¿Sí? Este es el eje horizontal que contiene mi variable. Y ahora voy a hacer un eje vertical que contendrá, pues no, ahora no la f pequeña, pero la f grande, ¿no? Y que va a ser, qué mal que me ha salido esta línea recta. A ver si puedo hacer una mejor. A ver, voy a seguir los puntitos estos. Hola. A ver, no atino mucho yo, ¿eh? A ver, si atino aquí borrar, sí. No, aceptamos esto como bueno, ¿no? Y continuamos poniendo aquí la F. La F grande I, si quieren, porque es cada uno de los elementos. Y no voy a poner unidades, pero bueno, las unidades son porcentuales, ¿sí? Entonces, aquí, como todo es relativo, pues el 1 significa 100%. El 0,1 es 10% y así. Entonces ya no lo pongo y dejo el numerito, pero ya lo entendemos todos lo que significa, ¿no? Y entonces, nada, los valores que voy a tener, pues si os fijáis, voy a empezar pues, entre el 0 y el 1, ¿no? Voy a necesitar todos, en verdad no todos, porque solo tengo el 0,6 y el 0,8, pero yo los voy a poner todos. Voy a poner una escala también como pueda, como he hecho antes, pero que vaya del 0,1 al 10. Bueno, eso me lleva a mí una dificultad muy grande, pero yo lo voy a intentar. Este es el 0. Entonces, un poco más arriba, 0,1. Después un poco más arriba, 0,2. Y después, que más o menos esté a la misma altura, 0,3, ya le cabe. Yo voy a seguir. 0,4, después 0,5. Disculpad que yo no tengo muy buena letra. Después 0,6, 0,7, 0,8. Aquí el 0,9 y como necesito el 1, pues voy a tener que borrar esta cosa y tirarla para arriba, ¿no? Y del 1, el 1 lo voy a poner aquí y voy a decir que, bueno, que esto tira para arriba. Si queréis yo lo arreglo. Una flecha. Los ejes siempre se les pone flechas porque quiere decir que continúan, ¿no? En verdad. Claro, en este caso no se continuaría la F, pero se le pone siempre flecha, es como por tradición. FI. Y el FI se le pone también el nombre. Y cuando tienes un eje, siempre pones una flecha para decir que continúa, sí, pero no me interesa ya esa zona, simplemente continúa, pero yo lo voy a mirar. Y se le pone el nombre para saber qué es lo que estamos representando. Y si tiene, se le pone la unidad, ¿vale? Entonces, nada, yo lo que voy a hacer es utilizar mi boli para pintar, pues, el primer valor, que era el 0, mira, lo tengo aquí a un ladito, ¿no? Lo he dejado ya aquí. El primer valor que era 0,1, pues entonces la primera caja, que va entre el 47 y el 49, tendría que ser 0,1. Lo voy a pintar aquí una caja 0,1. No me ha salido muy bien, pero ahí vamos. La segunda caja, que va entre el 49 y el 51, me parece que valía, aquí está, 0,6. Pues bueno, pues pintamos. ¿Eh? Y ahora sí que es importante que pintemos bien. Yo lo voy a intentar pintar tan bien como pueda. A ver. Y aquí sube. Es importante que pintemos bien y verás por qué.
Es importante que pensemos. Y después del 6 va el 8. Pues vamos al 8, ¿eh? Más o menos, bueno, no más o menos. ¿eh? Y aquí en el 8, ¿veis que está el 8? Son los puntitos del 8 y aquí sube. Muy chunga. Pero bueno, más o menos está chunga, pero está recta. Y después del 8, pues ya va el 1. Pues continúo, a ver, aquí más o menos tendría que caer el 1. Subo. Y es esta línea que tengo que bajar. ¿Vale? Y este, pues ya es mi diagrama de frecuencias acumuladas. ¿Vale? Yo cuando veo un diagrama de frecuencias acumuladas y acaba en 1, veis que sube para arriba y acaba en 1, pues estaré contento. Será un diagrama de frecuencias. Yo para saber si es un diagrama de frecuencias acumulado o un histograma, pues lo primero que miro es eso. Si acaba en 1, no acaba en 1. Si acaba en 1, pues es que es acumulado. Y si no, pues no. Pues nada, ahora voy a coger otro color, el verde, porque me gusta, y vamos a pintar unos puntitos. Lo que vamos a hacer es crear una línea que la vamos a llamar polígono de frecuencias. Y esta línea, al final, pues bueno, pues os podéis imaginar que cuando yo cojo cajitas muy, muy pequeñas, pues esta línea ya no es una línea, sino es una curva. ¿No? Es una curva que irá entre un sitio y otro y mi frecuencia acumulada pues, se podrá representar con una función curva. Pero para este caso, como yo tengo cajas, pues no, se puede representar con una línea entre punto y punto. Y entonces, nada, esta línea que me está diciendo, pues me está diciendo que yo voy a poner, cuando yo acabe la cajita del 49, pues más o menos habré tenido los 10 bebés, ¿no? El 10% de los bebés. Pues entonces voy a poner un puntito aquí, ¿sí? Significando pues esta idea, que cuando yo acabo la cajita la primera cajita, pues también habría acabado el 10% de los bebés. Los 10% de los bebés son más bajitos que 49 centímetros. También puedo poner otra aquí, en el 0. ¿Por qué? Porque como no hay bebés, al menos en mi ejemplo, que sean más pequeños que estos 47 centímetros, pues bueno, pues como no hay, pues yo simplemente lo pongo a 0. ¿Sí? Y entonces yo lo que voy a hacer es poner una línea recta que una, pues también como pueda, que una estos dos puntos. Y así voy a hacer por todos los intervalos. Voy a poner aquí un puntito, ¿sí? Y aquí una línea recta. ¿Ven? Vale. Están saliendo bien las líneas rectas. Aquí otro y aquí otro. Ya está. Solo, al final, aparte de la cháchara, es que se pongas un punto al final de cada cuadrado, ¿no? Y entonces yo voy a poner aquí otro y aquí. Y bueno, ya que estamos, lo vamos a poner nombres, ¿vale? Entonces esto, para que os sepáis, esto se le llama polígono. Polígono de frecuencias. Frecuencias. Y este diagrama, el negro, ¿no? Se le llama, pues, diagrama acumulado. Voy a poner acumulado. Acumulado. A ver, la palabra importante es acumulado, porque pues lo otro, lo de diagrama o diagrama de cajas, hay gente que le llama diagrama de cajas, hay gente que le llama, pues no sé, de muchas maneras, ¿no? Pero siempre acaban con esa coletilla de acumulado. Entonces, pues lo importante es un diagrama acumulado, que lo voy a llamar yo, pues es esto. ¿Sí? Es hasta que acaba en. Pues nada, ¿qué es lo que vamos a hacer y para qué nos sirve esta historia? ¿No? Porque podéis decir, ay, ¿para qué me sirve? Pues me sirve pues, para saber cuántos bebés son más bajitos que una cierta cantidad. Por ejemplo, si yo me centro en el 51, pues, simplemente porque está en el medio, y veo que el puntito del 51 cae en el 0,6, pues yo sé que el 60% de los bebés son más bajitos que 51 centímetros. Y también lo puedo ver, pues, como los otros, ¿no? El 80% de los bebés son más bajitos que 53 centímetros y así. Y esto es muy útil porque esto nos da, pues, cuántos bebés están, dónde están los bebés distribuidos, ¿no? ¿Dónde están el primer 20% de bebés? ¿Dónde está, cuánto miden el segundo? El segundo 100%, o a veces nos preguntan, ¿o dónde está el 50% central? ¿No? ¿Dónde está
en la mitad del centro, alrededor del centro, ¿en qué región está? Pues entonces siempre tenemos que hacer este diagrama todo el rato. Entonces, si lo hacemos bien, nosotros podemos llegar, si lo hacemos bien en el sentido de que si lo pintamos bien y lo dibujamos a escala, nosotros podemos llegar a conclusiones muy precisas solo dibujando. No hace falta que hagamos cálculos. Después haremos los cálculos para saber más, con más precisión, qué es lo que nos interesa saber, ¿no? Si que, dónde están cada porcentaje, dónde está, pues lo puedes hacer con cálculos, pero solo a mano ya te ayuda a saber, a tener una idea bastante precisa de lo que queremos saber, ¿vale? Entonces, yo os animo a que utilicéis un papel cuadriculado o que utilicéis un papel milimetrado y que lo hagáis tan bien y tan grande como podáis para poder encontrar el número exacto y veréis que si lo hacéis como os digo, pues realmente vais a encontrar sin necesidad de hacer cálculos todos los valores. Pero bueno, vamos a ello. Entonces, ahora viene pues el tema de encontrar los cuartiles y la mediana, ¿no? Entonces, los cuartiles y la mediana no es más que una manera de llamar a los porcentajes, ¿sí? Plan, la mediana es, es el valor, es el nivel que deja la mitad de los bebés más altos y la mitad más bajos. Y si es el valor que deja la mitad más altos y la mitad más bajos, significa que nos tenemos que pensar en el 50%, ¿no? Porque cuando yo llegue al 50% de los bebés, si yo voy sumando los bebés bajitos, los ordeno de bajitos a altos, ¿sí? Imagínate que los he ordenado así en bebé, ¿eh? Tengo un bebé, dos bebés y de bajitos a altos, y yo sé que tengo 100, pues yo iré contando 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 100. Y cuando llegue al 50, pues diré tú, bebé, eres el bebé que está en el medio, eres la mediana del bebé. ¿Mm? Entonces, esto en verdad es lo mismo que hacer este gráfico, pero sin mover los bebés de sitio. En el sentido que yo pongo los bebés así ordenados y en el eje horizontal pongo el porcentaje. Y cuando llegue al bebé central, ¿no? Pues será, a ver, voy a utilizar otro color, por ejemplo, este azul. Cuando llegue al bebé central es este, ¿no? Este es el 50% de los bebés, el del 0,5. Pues a este, como este en el centro, se le llaman mediana. Pero también se le llama, porque como está en el centro es muy importante y por lo tanto ella tiene dos nombres. Tiene dos nombres, se le llama cuartil 2. A ver, es que no quiero irme muy lejos de aquí, lo voy a poner aquí. Q2. Q2, Q2 o C2, no sé, depende. Hay unos que los ponen de una manera, otros de otra. Q2 es el cuartil 2. ¿Por qué cuartil 2? Porque, bueno, pues si tú coges un pastel, por ejemplo, o algo, cualquier cosa, y haces cuartos, pues 2 cuartos es la mitad, ¿no? Y ahí, si haces un cuarto, pues un cuarto es 25% del pastel. Y si haces 3 cuartos, pues 3 cuartos es el 75% del pastel. Pues aquí, pues es más o menos lo mismo, ¿no? No en pastel, pero yo lo voy a pintar de otro color, pero será en porcentaje es el 25%. Ahí, a ver si. El 25% que cae más o menos entre el 20 y el 30, que está aquí el 25%. En verdad, ya no tiene nombre. Este ya solo se le llama, bueno, no tiene un nombre particular, el otro sí que es el nombre. Mientras el Q3, ¿no? El cuartil 3, lo voy a poner ahora en naranja, es aquel que es 3 cuartos y 3 cuartos de un pastel es el 75% del pastel, por lo tanto, es el Q3. El 75% es igual a algo. Bueno, pues nada, yo voy a utilizar este gráfico para encontrar cuál es el valor correspondiente de altura bebé, qué bebé es aquel que me marca el bebé mediano, el bebé correspondiente al cuartil 1, cuánto mide, y el bebé correspondiente al cuartil 3, cuánto. Y esto me servirá, pues bueno, lo veréis más adelante, pero sirve porque lo que queremos es dibujar un diagrama de cajas y bigotes, porque ojo, a veces, bueno, se llama, me parece que se le llama así, cajas y bigotes o cajas, no sé, en inglés se llama whiskers, pero
Castellano es cajas y bigotes. Entonces, nada. ¿Por dónde iba? Por aquí, que tengo que encontrar la mediana, ¿no? Pues yo voy aquí y aquí. Pues lo azul, porque la mediana era el azul, y yo lo que voy a hacer es seguir en forma horizontal, tan bien como pueda, una línea punteada, tan punteada como pueda, bueno, más o menos, hasta que me encuentre la línea verde. ¿Sí? No lo pongo punteada porque no es una línea real, es simplemente una línea que me estoy inventando yo. Y aquí voy a poner un puntito, ¿sí? Donde me encuentre en la línea verde, y entonces voy a hacer lo mismo, pero yendo para abajo. A ver si lo puedo. Punteada aquí abajo. ¿Sí? Y entonces, nada, pues el valor que me esté mostrando aquí va a ser el valor de Q2. Q2 va a ser más o menos igual pues al valor que hay aquí en medio, ¿no? Y aquí que hay en medio. Pues entre el 50 y el 51, pues hay el 50 y medio, pues 50,5. Y esto tiene unidades de centímetros. ¿Por qué? Porque estamos en el eje de centímetros, ¿no? Entonces, nada, a ver, ¿qué quiero? Yo quiero que no os confundáis, o sea, el Q1 no es que sea 25, que se le llama 25, entonces yo no voy a poner un igual aquí para que no os confundáis. ¿Sí? Solo voy a poner un guioncito para decir que equivale. Vamos a decir que esto, 2 puntos, ¿vale? Esto corresponde, pero no es que sea igual, porque el igual va abajo. ¿Sí? Entonces, nada, no ha quedado tan bonito, pero bueno. El Q2 es 50,5 centímetros, ¿sí? Porque corresponde a la altura de bebé de 50,05, que más o menos es el que hay en medio, entre 52 y 51, y corresponde al 50%. Y nada, pues lo mismo para los otros bebés, porque para el 75%, a ver, he cogido este verde, me parece, y yo lo que voy a hacer pues es una línea hasta aquí, y aquí hago un puntito, y aquí bajo. Y aquí me encuentro pues que el Q1, ¿sí? Es 49,5. ¿Sí? Entonces lo voy a poner aquí. 1 es más o menos igual a 49,5 centímetros. ¿Sí? Y por último voy a hacer el Q3, que el Q3 lo he puesto naranja, me parece. Y ahora pues cambio de triángulo, por donde línea, que será un triángulo, esto luego lo veremos. Ahí. Cambio, pero no pasa nada porque es lo mismo. ¿Vale? Aquí, cuando llegue a la línea, pues bajo. Cuando baje, llego aquí. Y este valor es el valor de Q3, más o menos igual. ¿A qué? Pues bueno, 52,5. 52,5. He encontrado mis perfiles y no he tenido que hacer ningún cálculo. Es decir, me diréis, ¿esto es correcto? Pues es verdad, sí, es correcto, eso está bien. Sí, y se hace de esta manera. Lo único que nosotros, si queremos, podemos hacer números sobre esto y hacer encontrar estos cálculos, este 49,5, si queremos ser un poquito más precisos, pero tampoco mucho más. O sea, depende, a veces, bueno, no a veces. Si quieres ser un poquito más preciso, ¿no? Y no fiarte tanto del dibujo, porque no dibujas muy bien o por lo que sea, y quieres hacerlo por cálculos, pues esto también se puede hacer calcular, ¿sí? Y ahora os explicaré cómo. Pero yo lo que quiero decir es que en verdad esto está bien, y esto es correcto, y esto, si lo haces bien, pues es una buena solución al problema. Porque nosotros ahora, de forma fácil, sin hacer más cálculos, solo pensando y solo haciendo dibujos y solo sabiendo que este le corresponde al este y tal, ordenando al final, lo que encuentras es que has encontrado los valores de los cuartiles y los valores de los cuartiles es lo que necesitas para dibujar el diagrama de cajas y bigotes. Por lo tanto, pues con esta información ya podemos hacer el diagrama de cajas y pivotes. Entonces me vais a permitir que de momento no calcule a mano dónde está la cosa, ¿no? Dónde está exactamente este Q1, Q2 y Q3. Voy a dibujar el diagrama de cajas y bigotes y después, si queréis, os hago un cálculo para uno de ellos, cómo se calcula. Pero vaya. Entonces,
Lo voy a hacer abajo porque me creo que tengo espacio. Voy a coger la mano. ¿Sí? Cojo la mano, lo hago un poco más pequeño, pero no tan pequeño. Vale. Cojo la mano otra vez y lo voy a hacer aquí. Aquí abajo del diagrama voy a dibujar mi diagrama de cajas y pivotes. Entonces, nada, yo lo que voy a coger es el mismo color. Para el diagrama de cajas y pivotes, pues un diagrama de cajas y pivotes es aquel que tiene, pues es una caja, tengo que dibujar una caja, pero el inicio y el fin de la caja pues tiene que estar en el Q1, en el Q3 y en medio hago una línea que represente el Q2, ¿sí? Pues para hacer eso, nada, yo bajo, ¿veis esta línea verde clarito? Del Q1, pues yo lo bajo, voy a imaginarme, yo bajo una línea imaginaria aquí, y aquí hago una línea recta. Este valor es el Q1, que vale 49,5, ¿no? Entonces hago lo mismo para el azul. Para el azul hago lo mismo, lo bajo, y a esta altura lo pongo ya sólido, ¿sí? Y para el naranja, que es el Q3. El Q3 lo bajo, ¿vale? Y aquí pongo una línea sólida. Y ya está, pues es que es todo lo que necesito, porque esta cosa ya es el diagrama de cajas y hipótesis. Porque aquí, el último, bueno, yo siempre pongo todos los nombres, pero ya están puestos. Este es el Q3 y el del medio es la mediana, que es el Q2. ¿Sí? Y ya está, este es el diagrama de cajas y pivotes. La primera barra de la caja nos está diciendo, pues bueno, pues aquí está el 25% de los valores. Hasta aquí, de cero, vamos a decir, o del primer valor que aparece, del 47, el primer valor de nuestra f, en verdad es de cero, pero bueno, sería de cero cuando tenemos una distribución gaussiana real. Aquí no tenemos una distribución gaussiana real, aquí no estamos hablando de distribuciones, estamos hablando de histogramas. Y los histogramas empiezan a acabar en algún sitio. Claro, cuando tú te vas a a infinitos elementos y cuando tú discretizas las cajas estas y las haces tan pequeñas como sean posibles, las vuelves infinitesimalmente pequeñas. Y cuando haces eso, pues te das y te estás yendo al límite de la probabilidad. Y cuando te vas al límite de la probabilidad, te encuentras en distribuciones gaussianas. Y veremos que las distribuciones gaussianas en verdad son infinitas, no se acaban nunca, por un lado y por otro. Son como este histograma que hemos hecho parecidos de una forma así. Parecida, bueno, parecida, un poco parecida, no tanto, porque este es un poco feo, pero una gaussiana pues es perfecta, perfecta y tiene infinito por los dos lados. Pues nada, pero no, un histograma, pues no. Un histograma empieza y acaba en algún sitio y el diagrama de cajas en particular empieza en Q1 y acaba en Q3. Y entonces, normalmente se le llama diagrama de cajas y bigotes porque también tiene unos bigotes aparte de tener una caja. Y entonces tienes unos bigotes que son unas barritas así, que quizá las habéis visto en alguna vez, y esto ya se parece más a algo que normalmente habéis visto, o que si no lo habéis visto lo veréis. Que al final, este diagrama de cajas y bigotes es una manera de representar un histograma, pero de forma fácil, ¿no? De forma sin que me expliques tu vida aquí de todos estos cálculos, pues simplemente tan. Mira, aquí tengo una idea. Aquí, hasta aquí empieza el 25%, hasta aquí el 50%, y hasta aquí el 75%. Entonces la caja está representando el 50% de los valores centrales, ¿no? Porque si aquí si en el verde empieza el 25%, ¿sí? Ya hemos hecho 25 hasta el verde. Cuando llegamos al azul ya hemos hecho la mitad, ya hemos hecho el 50%. Y cuando llegamos al verde, al naranja, ya hemos hecho el 75%. Por lo tanto, entre el verde y el naranja hay el 50% de los valores centrales. Por lo tanto, si alguien nos pregunta alguna vez dónde están el 50% de los valores centrales, pues básicamente tenéis que decir pues entre Q1 y Q2 y Q3. Y si os preguntan, en vez del 75 a el del 50, os preguntan el 75, pues bueno, vosotros hacéis vuestros números y será pues entre un percentil y el otro. Nada. Y aquí tenemos esta historia, pero yo os he puesto aquí unos bigotes, ¿no? Estos serán los bigotes, las líneas estas negras que salen por los lados, pero no os he dicho dónde están. Pues bueno, pues lo vamos a hacer. ¿Y dónde están? No voy a utilizar otro color, el negro, ya que estamos. Ay, no. Bueno, vaya. El B1, el bigote 1, pues lo voy a poner, bueno, se le pone B pequeña, como V, no sé por qué. Y el V2, sí.
Y se hacen, es solo un cálculo muy fácil. Una vez tenemos la Q1, la Q2 y la Q3, ya podemos calcularlos en qué posición están. Y lo voy a poner aquí a la derecha. Pues la posición del B1 es igual a Q1, ¿sí? Q1, el primero, el verde, menos 1,5 por el rango intercuartílico. Y ahora dirás, ¿qué es el rango intercuartílico? Pues nada, es la distancia que hay entre Q1 y Q3, ¿vale? Entonces, nada, yo lo pongo aquí, en este color así, universo. Voy a decir que el rango intercuartílico es nada más que Q3, 1. Y ya está. ¿Cuánto es? Pues bueno, lo vamos a calcular, porque así tenemos el número, pero si coges el rango intercuartílico será 50. A ver, vamos a ver. Hago y pongo 50, 52,5, ¿sí? Menos 49,5. Pues 3. Rango intercuartílico es 3. ¿Y la Q1 cuánto valía? Pues bueno, lo he calculado antes. Lo voy a volver al negro. La Q1 es 49,5. 49,5 y le voy a restar 1,5 multiplicado 3. Y voy a tener un valor, que lo voy a poner en la calculadora, 49,5 menos 1,5 por 3. Y esto da 45, al menos a mí me da 45. ¿Vale? Entonces, te voy a poner aquí 45. Y esto también tiene unidades porque son... Entonces, nada, la V1, ¿sí? La V1 esta, pues la posición suya es 45 centímetros. Y la V2, pues se hace de una manera muy parecida a la V1, pero es un poquito distinta en el sentido de que en vez de un Q1 es un Q3 y en vez de un menos es un más. 1,5 por rango intercuartílico. Sí. Y nada, el rango de código continúa siendo 3, por lo tanto yo lo que voy a hacer aquí es poner Q3. ¿Cuánto valía Q3? 52,5 menos. Ay, perdón, más, es un más. 1,5. Ay, este 1 no me ha salido muy bien, no me gusta. 1,5 multiplicado por 3. Ya no nada, esto lo ponéis en la calculadora otra vez. 52,5 menos, no más. 1,53 da 57. Al menos a mí me da 57 y continúan siendo centímetros. Pues nada, la posición del V2 es 57 centímetros. Pues ahora habíamos encontrado, con todo esto, pues ya está. En verdad no hemos hecho tantos cálculos, ¿no? Solo hemos hecho un dibujo y a partir de este dibujo hemos sacado unos números. Si os dais cuenta, como más preciso yo haga el dibujo, más precisión voy a tener en mis números, porque si yo tuviera un papel milimetrado podría ver exactamente si estamos hablando de que Q1, por ejemplo, ¿no? Nos fijamos en el Q1 o en el Q2, el que queráis, o el Q3, pero bueno, me voy a fijar en uno de ellos, el azul, ¿vale? El Q2, pues si yo tuviera un papel milimetrado, podría haber dicho, pues mira, no son 50,5, son 50,6 o son 50,4, ¿sí? Porque me saldría, y lo hubiese hecho con una regla y me saldría exactamente que cae en el sitio. Entonces, yo, si algún día lo queréis para probar, pues, o si no lo sé, pues lo haría un poco a mano a ver cómo te sale. Obviamente, pues esas cosas cuando las haces con ordenador, pues te salen perfecto. O sea, con ordenador no me refiero con una pizarra electrónica. Me refiero con ordenador con un programa informático que te ayuda a hacer estos cálculos estadísticos. Cuando lo haces, pues te da el número perfecto y ya está. Esto solo lo hago así en la pizarra, pues para entender de dónde salen estos cálculos, ¿no? Entonces, nada, una vez tenemos el diagrama de cajas y bigotes, pues esto es importante más o menos interpretarlo, ¿no? Y básicamente sirve para eso, para encontrar dónde está la región que corresponde al 50% de los casos centrales. Y esto pues tiene unas aplicaciones muy grandes, tanto visuales como en medicina, para comparar o muchas cosas, ¿eh? Bueno, aquí estamos en la Facultad de Medicina, entonces pues hablamos de ejemplos de medicina, pero hay muchos. Entonces, por ejemplo,
en medicina, si nosotros queremos comparar la efectividad de dos medicamentos distintos sobre una enfermedad, nosotros lo que hacemos es, bueno, pues cogemos el medicamento A y el medicamento B y el medicamento C, tantos como queramos, y cogemos una población muy grande, ¿no? Por ejemplo, de 100.000 personas o más, o 1 millón de personas. Entonces, de esa población tan grande, decimos, vale, pues de toda esta gente, vamos a decir que tienen una enfermedad, ¿no? Cualquiera, la que sea. Vamos a decir una enfermedad fácil, como la gripe. Y, y nada, pues les damos pastillas a la pastilla, el medicamento a una gente. El medicamento, en verdad no se hace con personas, se hace con animales primero y esto es muy complicado y hay una legalidad muy estricta sobre esto, no es que se haga así, pero yo os doy el ejemplo así como, ¿no? Pues nada, pues tú le das, coges a esta gente y le das pastillas, pero las das pastillas por grupo. Y coges. A un grupo le das la pastilla A, a otro grupo le das pastilla B, a otro grupo le das pastilla C, y normalmente siempre hay un grupo que es el de control, que no le das ninguna pastilla o le das una pastilla que no tiene nada dentro, ¿no? Y nada, pues tú, a partir de los resultados, pues tú miras, por ejemplo, cuánto tiempo tardan en curarse de esa gripe, esas personas, ¿no? El grupo A, pues ha tardado un tiempo, el grupo B ha tardado otro tiempo, pues a partir, y tú miras, pues cuántas personas han tardado del grupo A, tantas personas han tardado 10 días. Pues tantas 11, tantas 12, tantas, y haces una tabla igual que lo que hemos hecho, ¿no? Con días, en vez de centímetros, pues son días. Días, horas, o lo que sea, ¿no? Y nada, pues tú al final haces estas gráficas y al final acabas teniendo muchísimos o tantos diagramas de cajas como pastillas tengas. Entonces, a cada pastilla le corresponde un diagrama de cajas y básicamente puedes ponerlos todos juntos. Voy a intentar dibujarlos, ¿sí? Básicamente puedes entenderlos todos juntos y vamos a imaginar que hemos hecho este estudio, ¿no? Este que os comento, que es de las pastillas y los pacientes. Pues aquí vamos a poner el medicamento A, aquí vamos a poner el medicamento B y aquí el C. Vamos a poner C3 y ya está, pero podrías poner tantos como quisieras. Y aquí arriba, en el eje de la Y, ¿sí? En verdad vamos a poner el tiempo que tardan en curarse, tiempo en días, o en minutos, o en la unidad que queramos, ¿no? Y nada, pues lo que vamos a encontrar seguramente es que un medicamento tiene una cajita tipo así. El segundo medicamento tiene una cajita tipo quizá es así, ¿no? Y el tercer medicamento, a ver, borro un poco esto, me queda feo. Y el tercer medicamento, pues le corresponde, no lo sé, vamos a poner una cajita así, ¿no? Pues veis lo que estáis viendo es que, vale, pues en el primer medicamento, y esto, el eje son días, por lo tanto, por ejemplo, este es el día 1, este es el día 2, ay, este es el día 2, este es el tercer día, ay, por favor, es el tercer día, y este es el cuarto día, ¿no? Pues nosotros lo que estamos llamando, pues que el medicamento A, pues los pacientes se han curado, el 25% de los pacientes, porque el primer valor es el Q1, ¿no? Recordamos que este es el Q1 y este es el Q3. Voy a ignorar el Q2 de momento. Entonces, pues yo veo que el 25% de los pacientes se han curado antes de 2 días. ¿Sí? El 50% de los pacientes se habrán curado entre el día 3 y el día 2. El 50% central, la mayoría de los pacientes centrales se habrán curado entre el día 3 y el día 2. Y por último, los que han tardado más en curarse se han curado entre el 3 y el 4 días. Por lo tanto, yo aquí comparo y puedo ver que, por ejemplo, el medicamento A es el mejor de todos porque es el que la gente se cura antes. Mientras que el medicamento B, pues la gente se cura más tarde y distribuidas como más separados. Como unos se curan antes, otros se curan después, pero no se ponen muy de acuerdo en quién se cura cuándo, ¿no? Y el C, pues parece un poco a la, pero parece ser que se tardan un poquito más en curarse. Pues entonces, si nosotros queremos comparar medicamentos, pues aquí el mejor, en este caso, si ir así mirándolo rápido y fácil, sin más, sería el medicamento A. ¿Sí? Pues nada, pues esto es una manera pues para comparar
a grupos estadísticos visualmente, sin tener que más. Tú hemos hecho todos estos cálculos, pero al final lo que queríamos pues, es saber qué medicamento es el mejor, ¿no? Y pues aquí encontramos, pues en este ejemplo que me acabo de inventar, que el medicamento mejor es el A. Pues vosotros vais a encontrar seguramente a lo largo de la carrera o a lo largo de vuestra vida, tanto si os dedicáis a una cosa o a otra, en algún momento vais a encontrar en este tipo de diagramas para comparación de cosas, de poblaciones estadísticas, y vais a tener que, bueno, pues, interpretarlo mínimamente, esto qué significa exacto. ¿Mm? Entonces, nada, para acabar, os he prometido que os voy a hacer el cálculo de cómo se hacen los Qs estos de manera correcta, ¿sí? Y voy a intentar hacerlo, pero lo voy a hacer pues en un ladito para no destrozar nada. Lo voy a intentar hacer aquí, ¿vale? Y en este lado de la derecha que tengo. Nada, voy a poner aquí una raya y esto lo hago así separado porque no quiero que os líen, porque en verdad ahora vamos a hablar de geometría y no vamos a hablar de estadística. Y de geometría quiero hablar, pues, de esto, si os dais cuenta, en verdad, son triángulos. Yo miro, por ejemplo, me voy a pintar de algún color que me guste, pero lo voy a hacer para el Q2, ¿sí? Que es el que está más centrado. Entonces, nada, yo puedo, si quiero, voy a coger el color azul cielo y me puedo imaginar, bueno, voy a empezar por el verde, por el verde oscuro, que es el grande, ¿sí? Yo me puedo imaginar aquí, esto es un triángulo, ¿veis? Es un triángulo, pero no solo es un triángulo rectángulo, no he creado un triángulo inventado, se ha creado. Y esto es un triángulo. Y el azul, pues también es un triángulo. Hace un triángulo más pequeñito, pero parecido al de antes. Entonces, de este triángulo son dos triángulos que se parecen. Y se parecen tanto que son equivalentes. Entonces, para triángulos equivalentes, pues bueno, ya hace mucho tiempo que la humanidad sabe cómo calcular esto. Y desde básicamente, desde Tales, ¿no? De los griegos, los antiguos griegos, ya sabían que dos triángulos equivalentes, ¿sí? Voy a pintarlos con el mismo color. Los antiguos griegos, con el teorema de Tales, ya sabían, ya discutían ellos en sus foros, que si tú pones dos triángulos así, uno encima del otro, son iguales, yo lo pinto mal, pero son iguales. Tú pones uno encima del otro y tengo estos dos triángulos comparten algo. Y lo que comparten, voy a poner en vida, es este ángulo de aquí. Entonces el señor Tales nos dijo, mira, oye, yo he visto, si tú coges esta medida de aquí, que la llamamos ya por nombre, no sé, A, ¿vale? Que no es la misma letra, una A y otra alfa, ¿eh? Esto es una A normal. La alfa es una letra griega, pero nada. Que si yo pongo aquí A y aquí B, en este triángulo de altura y la base, ¿no? De altura del triángulo A y B y la base, porque quiero. Y por otro lado, pues hago lo mismo con el B. Al lado pequeñito lo llamo, uy, ¿por qué? Vale. El lado pequeñito lo llamo A'. Para que se parezca, pero no sea lo mismo. ¿No? Y el lado alto le llamo B'. Pues bueno, pues nada, esto nos enseñó Tales, y seguramente es algo que habéis hecho en primaria, que es A entre B. O también B entre A. También sirve. Al revés. Pero lo voy a hacer así porque me ha gustado. A entre B es igual a A' entre B'. Entre B'. ¿Sí? Mira que bien. Ahora. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque eso pasa porque los triángulos son equivalentes. Son equivalentes significa que tienen el mismo ángulo, que son un triángulo rectángulo que comparten ángulos. Hoy día vemos, bueno, hoy día de hace mucho tiempo que lo sabemos, pero se sabe que esto es porque comparten ángulo y porque tienen la misma tangente. Son triángulos rectángulos que tienen la misma tangente. Tú, si piensas cuál es la tangente de alfa, pues te dará bien entre A.
Y si piensas, ¿y cuál es la tangente de alfa para el triángulo azul pequeño? Pues también es B' entre A' y da lo mismo. ¿Sí? Dan lo mismo, dan el mismo resultado. Si yo calculo B, lo mido, tengo A, B y A, pues si yo cojo B y lo divido entre A, o al revés, A dividido entre B, pues me da un valor, y este valor es compartido por los dos triángulos. ¿Qué pasa? Que yo en mi diagrama, pues me doy cuenta que yo sé toda la información, porque ¿qué sé? ¿Qué sé? Toda la información que necesito. Porque, ¿qué sé? Pues yo sé que la base del triángulo verde, ahora mirando a mi diagrama acumulado, yo sé que va entre 49 y 51, ¿no? La base del triángulo verde grande. El puntito de abajo, el puntito cae en 49. Por lo tanto, si el primero es 49 y el final es 51, pues van 2. Por lo tanto, A es 2. Voy a ponerlo así en negro. 2. B es la altura del triángulo. Pues el triángulo, si os acordáis, cuando yo lo construí, me iba entre 0,6 y 0,1. Por lo tanto, la diferencia entre 0,6 y 0,1 es 0,5. Por lo tanto, B es 0,5. ¿Sí? Puedo hacer lo mismo con el triángulo pequeño, porque la altura del triángulo pequeño va entre 0,5 y 1. Por lo tanto, tienen que ser 0,4. 0,4. Y la A', pues no lo sé, es lo que estoy buscando. Pues aquí me sale una ecuación chica fácil, en el que 2, voy a sustituir esta ecuación de aquí, ¿sí? Sustituir los valores que he encontrado. A era 2, pongo un 2. B que era 0,5, pues pongo un 0,5. ¿Vale? Ahora pongo A'. ¿Qué es A'? Pues no lo sé y es lo que busco. ¿Sí? Y lo dejo tal cual. ¿Y la B', qué es? 0,4. Pues si yo ahora, ¿veis? Muy fácil. Ahora saco la A, pues paso en este 0,4 al otro lado y A' para 0,4 por 2 entre 0,5 es igual a... Pues lo ponéis en la calculadora y os da. Vamos a ver. 0,4. 0,4 por 2 entre 0,5 me da 1,6. Me da 1,6. Por lo tanto, 1,6. Por lo tanto, el triángulo A', ¿no? Es tan largo como 1,6. Si yo me voy otra vez a mi diagrama y veo dónde empieza el triángulo A, pues el triángulo A, perdón, el triángulo azul clarito empieza en 49, ¿no? Y si yo lo que quiero saber es dónde cae la flecha esta del Q2, pues voy a coger 49 y le voy a sumar este resultado que he obtenido de la base del triángulo. Si yo lo hago Q2, encuentro que Q2, pongo aquí arriba, es igual a 49, que es donde empieza el triángulo, más la base del triángulo que he encontrado yo, que me ha dado 1,6. Si yo hago esta suma, que me da 50,6 centímetros. Y si os fijáis, este número se parece mucho al que yo había encontrado inicialmente, ¿no? Que es 50,5. Pues sí, me había tenido un error así de hacerlo a ojo, había tenido un pequeño error, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Si lo hubiese hecho con una hoja más buena, pues hubiese tenido un error más pequeño. Y tener errores, o sea, el cálculo de los errores, pues es normal en estadística, porque estamos haciendo un montón de aproximaciones, por lo tanto, para mí, al menos para mí, eso dependerá de a quién le preguntes, ¿no? Pero para mí, este error es perfectamente asumible delante de nuestros cálculos y delante de todas las aproximaciones que estamos haciendo, porque pensad que estamos haciendo aproximaciones por n que nos inventamos que es infinita, pero en verdad es 100. Estamos haciendo aproximaciones por las cajas, porque las cajas tienen una anchura y esta anchura la cogemos a nuestro gusto, a 2 centímetros. ¿Y por qué no la hemos cogido a 1? Porque los resultados serían distintos. O sea, si nosotros hubiésemos cogido la misma caja, los mismos datos, todo igual, pero la caja hubiese sido más estrecha, en vez de 2 centímetros hubiese sido 1, pues ya el cálculo este del Tales nos hubiera dado tampoco lo mismo que ahora. Entonces, esto, yo no el cálculo de Tales obviamente es una cosa muy bonita
y es geometría, pero aplicar aquí este nivel de precisión, cuando no, en verdad, no estamos teniendo en cuenta este nivel de precisión, a mí me parece, pues bueno, un poco exagerado, y por lo tanto yo creo que haciendo el dibujo es más que suficiente, y además es mucho más intuitivo, y además, pues, aprendes más con un dibujo que haciendo los cálculos, pero vaya, no es difícil. Yo no estoy en contra de hacer estos cálculos de tales y además a mí me gusta particularmente la geometría. Yo lo que estoy en contra es de irse por las ramas, en el sentido de que aquí, si os dais cuenta, tendréis que hacer, para hacer un diagrama de cajas, tendríamos que hacer 3 veces, ¿no? Estos triángulos. ¿Y por qué tenemos que hacer ahora estas 3 veces estos 3 triángulos? Pues yo qué sé, porque sí, pues bueno, vale, pues lo hago así a ojo y ya está. Bueno, pues nada, hemos acabado la clase de la segunda clase y bueno, pues nada, pues nos vemos en la tercera. Que vaya muy bien.